esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Saludo a toda nuestra audiencia. Vos sabés, Fabi, que uno está a esta altura bastante acostumbrado a escuchar cosas, declaraciones o afirmaciones rimbombantes, a veces un poquito absurdas por parte de los dirigentes políticos de la región. No es algo nuevo tampoco. Eh, yo creo que en las últimas semanas hemos visto una aceleración, ¿no?, de esta clase de afirmaciones eh, así absurdas. Se están En superando en el muchos países, ridículo, sí. claro, en distintos países de la región. eh, por supuesto, uno nunca es dueño de la verdad, yo no me puedo asignar eso, pero hay afirmaciones que no solamente contradicen el sentido común, contradicen la historia más evidente, más sencilla de los países, contradicen incluso cuestiones que tienen que ver con eh, hechos fácticos, digamos. No hay que ser demasiado imaginativo. Te Por agregaría ejemplo, en algo, Colombia. Sergio. Contradicen la propia historia y vida de la persona que a veces dicen esas cosas. Claro, con lo cual uno muchas veces se pregunta cuál es el objetivo de esta clase de declaraciones. Se trata de construir un relato idílico, donde hay buenos y malos, donde hay ganadores y perdedores, donde siempre hay víctimas, independientemente de las circunstancias, que no son actores activos sino pasivos frente al poder de los malos. Hay a veces que uno ve historias o relatos realmente como poca sofisticación, ¿no? A veces uno se pregunta si es simplemente fruto de la improvisación o de la falta de información. Tal vez es genuinamente gente que cree en afirmaciones sin siquiera chequear los temas más importantes. Lo que llama la atención, Fabián, es que en muchos casos tienen responsabilidades de gobierno importantísimas, ¿no? Estamos hablando de legisladores, de gobernadores, a veces hasta de vicepresidentes. Sí, a ver, ahí, Sergio, para lo que hemos estudiado política, es una tradición que los líderes políticos o los jefes políticos mientan, digamos, tergiversen, creen un relato, que la clave es no creérselo el relato, ¿no? Es para el vulgo, es para manipular a los demás. Pero en lo que está pasando en las últimas décadas o años en América Latina, no es que es nueva la mentira o es nueva la manipulación. Lo que es nuevo es el nivel de muy baja estofa, digamos, habla un poco de el muy bajo nivel intelectual, ¿no? Muy bajo nivel intelectual, el muy bajo cultura, educación, conocimientos básicos de muchos de los líderes. Pues no solo es la manipulación, hemos tenido grandes manipuladores, ¿no? Hitler, Mussolini, Claro, Vargas, ¿no? Eran es lo mismo, manipuladores, es lo mismo con los exageraban, manipuladores. mentían, omitían. Allende, por ejemplo, ¿no?, que decía, voy a instaurar un comunismo vía democrático. ¿Cómo vas a instaurar un comunismo vía democrático? Es que vas a instaurar una dictadura dentro de una democracia. Bueno, pero era gente que uno podía estar de acuerdo o no, pero tenía vuelo intelectual. Lo que estamos encontrando ahora, primero por cómo hablan, su vocabulario, que no solo es manipulación política, sino que es ignorancia, ¿no? Y otro agregado que yo creo que le agregaría, que es complicidades muchas veces con el delito, ¿no? Porque como es tan poderoso el mundo de la informalidad y del delito, que lo vamos a ver con Hugo H. en el programa de hoy, en muchos de los dirigentes de América Latina son cómplices, digamos, ¿no? Bueno, Nosotros acá estamos recordemos, acostumbrados a Fabián, líderes que el poder lo tenían ellos. Estos recordemos, líderes a Fabián, que, veces el poder está en otro lado, ¿no? claro, hay una reivindicación incluso de la delincuencia, de la informalidad, eh, de, eh, de entender o de pensar que el crimen en definitiva es culpa de una sociedad injusta que obliga a mucha gente a efectivamente cometer crímenes porque no les da oportunidades suficientes o porque es el resultado de situaciones de injusticia muy marcada durante mucho tiempo, con lo cual no tienen, entre comillas, otra opción, ¿verdad?
Yo le que agregaría a este grupo, que usualmente son los intelectuales de izquierda, usualmente los que llamamos los idiotas útiles, ¿no? Los believers, se le agrega otro sector aliado a ese, que es fomentar el delito como control social, ¿no? Esta idea de tengamos encerrado en su casa a la clase media, tengámosla con miedo, atrás de las rejas, si es posible que se vaya, que se exile, ¿no? Creo que se combinan las dos lógicas. Un grupo minoritario, usualmente intelectual, culposo, con grandes ideas progresistas desde su pequeña vida burguesa, pero después creo que hay un proyecto político, ¿no? Por eso el chavismo, una de las fuerzas de choque clave del chavismo, era la delincuencia organizada en motos, que la transformó en fuerzas paramilitares. a esto se le suma, Fabi, otro elemento que está muy presente en toda la región, y es el involucramiento o esta especie de engarzamiento entre los negocios y la política, y los negocios siendo también el narcotráfico u eh, otras acciones o crímenes o negocios ilegales, o que parecen legales pero siempre tienen comisiones debajo de la mesa, ¿verdad? Que terminan, por supuesto, generando mecanismos de financiamiento ilegal de la política. Y esto, lamentablemente, en un contexto democrático, bueno, les permite a las redes de crimen organizado convertirse en uno de los grandes sostenedores de a veces dirigentes, a veces partidos o movimientos, seguramente sobre todo en los países federales, con mayor presencia en algunos estados que en otros, pero es un fenómeno preocupante, porque claro, como todos sabemos, no hay ningún modelo de financiamiento perfecto de la política, siempre hay cosas buenas o cosas malas, hay algunos que creen que hay que estatizarlo totalmente, otros que creemos que debería ser un régimen, obviamente, donde los individuos aporten, pero controlar eso, bueno, es muy, muy difícil, sobre todo en un mundo donde, como ocurre en América Latina, la informalidad es un fenómeno tan, pero tan importante. Y agreguemos que hay abundante evidencia de que el narcotráfico es un financista clave de la política latinoamericana, ¿no? Entonces, si vos llegás al poder, sea a nivel ciudad, estado o nación, con plata de narcotráfico, es muy poco probable que vos desarrolles una política organizada contra el delito y contra el narcotráfico, ¿no? Digamos, no vas a dispararle al pie a tu mecenas, ¿no? Yo creo que ese es un tema que vamos a hablar con Hugo, que es cómo hay un maridaje, una alianza muy evidente ya desde la época de los 70s, de la época de los carteles colombianos con la dictadura castrista. Cabe recordar que Fidel mandó a fusilar dos de sus mejores generales, los hermanos Ochoa, porque eran los encargados del negocio del narcotráfico por orden de Fidel Castro, y cuando vio que tenían poder propio los mandó a fusilar, ¿no? Entonces, este maridaje entre comunismo digamos, el narcotráfico, yo creo que lo que está abriendo es una izquierda muy poderosa en nuestra región, con un nivel de financiamiento y de eventual control social que no tuvo ni en la época soviética, ¿no? La pregunta es qué hacer frente a esto. ¿Qué estrategias, por supuesto, siempre con la ley en la mano, ¿no? Dentro del marco de Estado de Derecho, tienen las democracias como para defenderse frente a esta amenaza? ¿Es un conflicto interno o es un conflicto que tiene características regionales o globales? ¿Es una amenaza de seguridad interior o es una amenaza de seguridad exterior? ¿Tiene que ser abordada por la fuerza de seguridad o por las Fuerzas Armadas? ¿Pueden los países solamente encarar esto o requieren cooperación? Y finalmente, por supuesto, ¿cuál debería ser el papel de los Estados Unidos frente a esta amenaza? Porque indudablemente no es algo que solamente involucra a los países de la región, sino que claramente penetra y genera un daño impresionante dentro de los propios Estados Unidos, ¿verdad? Y cómo dentro de los Estados Unidos, especialmente en los sectores más liberals o woke, a nivel social, pero a nivel también enquistados en ministerios, en secretarías y en agencias, estos procesos de América Latina son hasta bien vistos. Son vistos como
procesos lógicos de sociedades injustas que llevan a este tipo de extremos que en un futuro que no se puede definir se equilibrarán, ¿no? No conozco, no sé si vos recordás, Sergio, algún político de izquierda, de Brasil, de Argentina, de Chile, que haya estado metido en grandes escándalos de corrupción, que esté bajo el spotlight de la justicia americana. No sé si te recordás algún caso. No, solamente en Venezuela, por supuesto, pero incluso eso se ha relajado últimamente. ¿No? Kerry, el secretario Kerry le ha dado un afectuoso saludo a Maduro hace pocos meses. Digo, entonces... ¿Te parece, Fabi? Vamos a ir a una muy breve pausa ahora y volvemos con la entrevista a Hugo Hacha. Vamos con Hugo, que son imperdibles usualmente. Ya volvemos, no se vayan, con más poder y dinero. Regresamos luego a esta muy breve pausa.